Bienvenidos a un nuevo video. La historia que a continuación les compartiremos es un tanto perturbadora y atemorizante. Agradecemos a Víctor por compartir esta experiencia y de igual manera a quienes se han suscrito a nuestro canal. Pero sin más retardo vamos al relato que dice de la siguiente manera. Saludos, mi nombre es Víctor. Actualmente vivo en Estados Unidos, pero soy de Reynosa, Tamaulipas. Cuando aún vivía allá, me tocó formar parte de la policía estatal en el sexenio del gobierno del 2011 al 2016. Fueron años muy difíciles por la lucha que se tenía con la delincuencia y al estar muy fuerte un grupo antagónico considerado el más peligroso de la historia de México. Pues bueno, recuerdo que en una ocasión nos comisionaron en la Sierra de Tamaulipas. Íbamos en conjunto con las autoridades federales ministeriales y el ejército mexicano. El acceso al lugar era muy difícil por lo accidentado del terreno, pero finalmente llegamos a donde establecimos una base de operaciones cerca de una comunidad que estaba prácticamente abandonada. Y esto era debido a que los habitantes salieron huyendo de la ola de violencia que azotaba aquella parte del estado. Como a los 2 días de habernos establecido en aquella base, acudimos a patrullar con la finalidad de adentrarnos en la sierra. En la base de operaciones se quedó la mitad de los elementos por cualquier eventualidad que llegara a surgir. Total que llegamos primero a la comunidad que estaba ahí cerca y nos dimos cuenta de que había únicamente una pareja de ancianos que habían decidido quedarse en aquel lugar que prácticamente había sido su hogar toda la vida. Tuvimos un acercamiento con ellos para ver qué es lo que podíamos sacar de información. Y también por empatía, porque pues no sabíamos cómo es que sobrevivían ellos solos en aquel lugar. Y quizás necesitaban alguna ayuda. Al platicar con aquellas 2 personas, se podía percibir que se sentían seguros con nuestra presencia. Tanto que incluso nos invitaron a comer de su mesa, pero nos negamos por estar en horas de servicio. Cuando nos disponíamos a seguir avanzando, el varón nos dijo que las personas por las que probablemente íbamos eran muy peligrosas y que tuviéramos cuidado porque al desconocer el terreno estábamos en clara desventaja. Nos despedimos y retomamos camino. Después de viajar por aquella brecha por varias horas, como a las 4:30 de la tarde nos detuvimos para comer. Se montaron las guardias de seguridad en conjunto con el ejército mexicano y en eso estábamos cuando desafortunadamente tuvimos contacto con las personas de la delincuencia. Recuerdo que antes de que se diera el enfrentamiento, 2 compañeros bajaron a un río para hacer un recorrido de reconocimiento y fue cuando se escucharon las detonaciones de armas de fuego. Era un lugar donde ya sabíamos que lo más seguro era encontrarnos con ellos. Prácticamente a eso íbamos. Estábamos preparados mental y físicamente, pero aún así no dejas de tener miedo. Desafortunadamente aquellos 2 compañeros de la corporación cayeron en cumplimiento de su deber y las personas que pertenecían a la delincuencia fueron dadas de baja. Otros más se dieron a la fuga, pero esto apenas comenzaba porque durante la persecución de los delincuentes que salieron huyendo, descubrimos un rancho donde tenían personas que habían estado privadas de su libertad.
y los delincuentes, al ver nuestra llegada, los ultimaron cobardemente en ese momento. Aquello que descubrimos parecía sacado de una película de terror de Hollywood. Como les comento, había personas que acababan de fallecer que estuvieron privadas de su libertad, pero había otras más que ya tenían más tiempo de haber fallecido, quizás semanas o meses. Así que ya se imaginarán el olor de aquel sitio. Los agentes federales ministeriales nos dieron la orden de no mover absolutamente nada hasta que llegara la gente del Ministerio Público. Todo tenía que permanecer tal y como lo encontramos. Había un cuerpo que me llamó mucho la atención, y es porque se encontraba suspendido en el aire, sujetado por el cuello a una cuerda, pero en un estado de descomposición muy avanzado. Este se localizaba al final de un cerco muy alejado de los demás cuerpos que habíamos encontrado. Era muy impactante porque aún tenía un ojo y parecía como si te observara a cualquier lado donde te movieras. Traté de no sugestionarme y me moví a otro lugar. Volvimos a montar guardias y rápido se llegó la noche. El ejército mexicano hizo un anillo de seguridad, mientras los elementos de la policía estatal en su mayoría estábamos resguardando el rancho. El agente del Ministerio Público por lo menos tardaría un día más en llegar, así que pues solo quedaba estar alertas. Mi comandante nos ordenó a un compañero y a mí que vigiláramos el cuerpo del colgado. Mi superior se dio cuenta de que no me agradó mucho la orden que dio, porque pues yo siempre he sido muy miedoso con el tema de los fantasmas y esas cosas, y me dijo que no me apurara, que él iba a estar dando rondines por esa zona. Y pues nos turnamos para montar la vigilancia. El primer turno me tocó a mí y quedamos en que de las 10 de la noche a las 12 de la medianoche me tocaba a mí. De las 12 de la medianoche a las 2 de la mañana le tocaba a mi compañero, y así subsecuentemente en intervalos de 2 horas. Mi compañero también estaba asustado y me dijo que deberíamos de tratar de no estar tan alejados uno del otro. Obviamente estuve de acuerdo. Recuerdo que el olor de aquel lugar era insoportable, pero ya lo teníamos tan impregnado que nos posicionamos como a 7 metros del cadáver. Mi primer turno pasó sin novedad, así que cuando me tocó descansar, yo me senté en el suelo para tratar de dormir. Pero por todo lo que me había tocado vivir ese día, la verdad, no tenía hambre y no pude dormir nada. Sí iba a llegar el momento en que habría de sustituir a mi compañero nuevamente. Eran como la 1:30 de la mañana, cuando de pronto escuchamos como si alguien se acercara por la parte de abajo del cerro, ya que el rancho se encontraba en la cima. Me levanté inmediatamente porque pensé que podría ser mi comandante, o peor aún, algún delincuente. Se escuchaban pasos como cuando van arrastrando los pies, o como si alguien se estuviera arrastrando. Además, se escuchaban quejidos de dolor. Y en ese momento se me hizo algo muy extraño. Me dio miedo porque si hubiera habido una persona herida,
nos habríamos dado cuenta porque se hubieran escuchado disparos. Aparte, toda la zona estaba muy bien resguardada por gran cantidad de elementos dispersos y era casi imposible que alguien llegara hasta el rancho sin haber sido descubierto. Así que decidimos parapetarnos para esperar a que aquella persona llegara y no nos descubriera. Así que estuvimos escuchando cada vez más cerca aquellos pasos, pero nunca llegó nadie. Después como de media hora, decidimos ir a investigar sin dar parte a los superiores, porque podríamos provocar un movimiento innecesario que podría delatar nuestra posición. Bajamos por donde se había escuchado aquel quejido de dolor, completamente a oscuras, con tan solo la luna alumbrándonos, pero no logramos ver absolutamente nada. Decidimos regresar a nuestro puesto de vigilancia y mi compañero se dispuso a descansar. Estuvimos platicando un rato para tratar de no sugestionarnos hasta que de repente mi compañero se quedó dormido y me dejó hablando solo. Me quedé en total silencio por algunos minutos y de pronto volví a escuchar aquellos pasos y un lamento desgarrador a lo lejos. La piel se me puso chinita y me dio mucha tristeza sin razón alguna. Aparte, con el cadáver del colgado enfrente de mí, sentí mucho peor. Le comencé a gritar a mi compañero, pero no se despertó. El olor a muerte nunca se me va a olvidar. Y lo que sucedió después fue demasiado para mí. Ya eran las 3 de la mañana y me encontraba alerta. Hasta el más mínimo sonido de cualquier animal se escuchaba. De pronto, de manera extraña, todo quedó en silencio. Y el viento se calmó. Pero de forma increíble el cuerpo del colgado se balanceaba como si alguien lo estuviera impulsando de adelante hacia atrás. Yo quise salir corriendo y gritarle a mi compañero, pero mi cuerpo no me respondía. Me quedé totalmente paralizado. No comprendo cómo puede ser posible eso. Y también recuerdo que en mi intento por gritar solo salía de mi boca un quejido y no me alcanzaba a escuchar el otro elemento que estaba dormido. Comencé a rezar en mi mente mientras el cuerpo del colgado se movía, ahora en círculos, pero repito, no había aire. Y de pronto vi caer frente a mí el cuerpo del colgado al piso, quedando la cabeza aún pendiendo de la soga que lo sujetaba. En ese momento pude por fin moverme y grité muy fuerte. A partir de ahí, no logro recordar qué más sucedió. No es hasta que lograron estabilizarme y para ese instante me tenían sentado bajo un árbol. Al amanecer, me di cuenta de que no fui el único que pudo escuchar esos lamentos. Hubo un militar que de forma extraña se lanzó por un barranco por el miedo y terminó con ambas piernas rotas. Al regresar de aquel operativo estuvimos por varios días en la base de operaciones provisional y pude platicar con los ancianos que habitaban la comunidad que estaba cerca. Me atreví a contarles lo que me pasó, además de preguntarles acerca de los antecedentes de aquel rancho. Y me dijeron que hacía varios años al dueño y a su familia los asesinaron de una forma muy cruel y probablemente sus almas están atrapadas en ese lugar.